Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, es un placer saludarlos. Vamos a esperar unos minutos más para que ya nuestros amigos se empiecen a conectar en este live sorpresa que tenemos para todos ustedes. Bueno, como ustedes saben, estamos atravesando ya nuestro primer día de aislamiento social aquí en Perú. Y bueno, dadas las circunstancias, nuestras marcas, TV Lab, JVAC, este, y todas las marcas que nosotros tenemos como IGMA están en este momento pues atendiendo a la petición del gobierno del Perú de procurar ese aislamiento social. Entonces no estamos teniendo en este momento ningún tipo de actividad dentro de nuestras instalaciones. Es por eso que hemos decidido hacer en estos días una serie de lives para poder estar con ustedes, para poder acompañarlos en este proceso, en esa contingencia que estamos teniendo y bueno, de alguna forma, bueno, pues promover el que aún dentro de casa, estando con nuestra familia, podemos seguir compartiendo y aprendiendo y de alguna forma seguir creciendo en todos esos aspectos tan importantes del desarrollo personal. Así que yo espero que los próximos minutos pues sean no solamente de esparcimiento, sino también para que podamos incorporar nuevos conocimientos, nuevas formas de ver el mundo y eso nos puede ayudar a aplicarlo a nuestros diferentes aspectos de vida. Así que pues nada, muchas gracias por estar acá, me da muchísimo gusto. Y el día de hoy, bueno, pues estábamos pensando, bueno, ¿qué podemos ofrecer a nuestros amigos en este día? Y bueno, después de estarlo pensando un poquito, hasta sonó mucho, dije, bueno, algo que a todos les encanta es cuando sacamos nuestras famosas cartas de Eckhart Tolle del poder de la hora, ¿verdad? Creo que han tenido mucho éxito, a mucha gente les gusta. Y así que el día de hoy dije, bueno, pues ¿qué les parece que hacemos un live dedicado precisamente a las famosas cartas de Eckhart Tolle del poder de la hora? Entonces, bueno, pues El poder de la hora, como ustedes saben, es un libro famosísimo de este autor canadiense, quizá uno de los autores de corte espiritual más famosos en América del Norte, de Eckhart Tolle. Aquí lo tengo, es un ejemplar, yo sé que muchos de ustedes lo han leído y para mí significó, créanme, un antes y un después en mi entendimiento del pensamiento personal y cómo podíamos nosotros aplicarlos a nuestra vida diaria. Y bueno, Eckhart Tolle es famosísimo por este libro, pero bueno, acá también tengo otro libro muy importante de él, que es En unidad con la vida. También es un libro muy bonito, son pensamientos inspiradores para todos los días. Y bueno, estos libros pues son, a veces parecen que muy sencillos, pero realmente muy profundos, porque nos ayudan realmente a crear esas introspecciones importantes para ahondar en lo más profundo de quiénes somos nosotros y poder encontrar muchas veces respuestas a interrogantes que nos hacemos tú y yo. Bueno, saludo rápidamente a Fanny Reyes, que nos saluda desde Nueva York. ¿Cómo están, amigos de Nueva York? Espero que bueno, estén pasando en casa, evitando precisamente el salir a la calle, pues para poder evitar ese contacto social y la propagación de este virus. Tenemos a Joshua Reyes, también saludos. ¿Cómo estás, amigo? Paloma Barba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Que es un placer, de verdad. Caro Cindy, desde Colombia, qué gusto, de verdad. Martinita Sánchez, ¿cómo estás? Qué gusto también saludarlos a todos ustedes. Y bueno, pues sí, como les decía, ahora estamos transmitiendo desde aquí, desde mi oficina, en mi domicilio, donde originalmente nosotros comenzamos todas nuestras actividades profesionales. Aquí empezamos. Así que ahora las oficinas grandes, donde tenemos el set de televisión, de TV Lab, las oficinas de IGMA, las oficinas de JVAC, pero ya corporativas, bueno, pues ahora permanecen cerradas por esta situación de la contingencia sanitaria y que va a ser muy importante para evitar la propagación y esto pues nos ayude a proteger a la población más vulnerable que nosotros tenemos. ¿Qué tal, Abel Albino? ¿Cómo estás? Un gran saludo también para ti. Víctor y Piña, ¿cómo estás, querido amigo? Gracias. Vías, somos vías, ¿no? Muy bien. Entonces, les comentaba que el poder de la hora quizás sea una de las tendencias filosóficas más importantes porque nos ayuda a centrarnos en un aspecto fundamental de la vida que es el momento presente. Y después de sacar su famoso libro del poder de la hora, Marjorie Delgado, ¿cómo estás desde Ecuador? ¿Qué tal? Pues Eckhart Tolle nos sorprende con esas maravillosas cartas del poder de la hora que están divididas precisamente en 5 partes importantes, que es la parte de la llama de la conciencia, el poder de la presencia, el camino para salir del dolor, la sabiduría de la rendición, aquí está, y la liberación a través del cambio. Son los 5 elementos que forman estas cartas
Y la idea es que una vez que tú hayas leído el libro y que tengas mucho conocimiento acerca de él, entonces las cartas te ayudan a mantener fresco todo ese conocimiento. Y yo las utilizo porque de cuando en cuando me gusta sacar una carta y leer los mensajes que nos deja para poder reflexionar sobre aspectos que a veces el trajín de la vida diaria, las cuestiones que a veces tenemos en la cabeza, las situaciones laborales, de negocio, pues a veces nos distraen de lo verdaderamente importante. Y a veces nos dejamos atrapar por ese estrés que sin darnos cuenta poco a poco va socavando no solamente nuestra actitud, sino incluso también nuestra propia salud. No sé si te ha pasado, pero de repente a veces pues no te sientes con tanta energía o te sientes muy ansioso o incluso tienes problemas digestivos, y muchos de esos problemas, de esas situaciones psicosomáticas que tenemos, es debido al estrés. Últimamente, bueno, se está hablando mucho acerca del estrés en las organizaciones, y bueno, es que es de entenderlo, ¿no? La alta demanda a la cual estamos sometidos, independientemente si tú trabajas en un gran corporativo o si tú tienes un negocio propio o has formado una empresa o has emprendido un negocio, pues sabrás que definitivamente esa presión que nosotros sentimos pues no es otra cosa más que la que obedece a una competencia global que, como siempre digo, pues no espera por nadie, ¿verdad? Entonces de pronto nos vemos agobiados para poder generar resultados al nivel que demanda un mundo globalizado. Así que no importa si tú tienes un negocio pequeñito o una empresa incipiente o un emprendimiento pequeño, realmente hoy tienes que estar dispuesto a jugar esas grandes ligas si quieres realmente progresar en un mundo cada vez más competitivo. Así que el estrés actualmente pues es una de las condiciones en las cuales nosotros tenemos que enfrentarnos sí o sí. Así que imagínate nada más, ¿no? ¿Y qué es el estrés, no? Como muchas veces me lo preguntan en las empresas. A veces pensamos que el estrés está asociado con situaciones externas. Y bueno, en parte es así, ¿verdad? Y entonces sentimos que nos estresa nuestro jefe, nos estresan los clientes, nos estresan las exigencias, nos estresan los KPIs, los indicadores, nos estresa. Y finalmente pensamos, llegamos a pensar que el estrés es algo que nos presiona desde allá afuera. Y pensamos, si no existiera ese cliente, si no existiera ese jefe, si no existiera esa demanda, pues estaríamos menos estresados. Bueno, la gran verdad es que si bien es cierto que los agentes estresores se encuentran allá afuera, pero más bien el estrés está asociado con la capacidad que las personas tenemos para hacer frente con efectividad a ese agente estresor. Es por eso que el umbral para poder manejar el estrés es diferente para las diferentes personas. Hay quienes soportan mejor el estrés que otras, hay quienes a la primera revientan y hay otros que son más resilientes. Todo tiene que ver no con lo que sucede allá afuera. Podemos tener la misma presión, podemos tener el mismo cliente, podemos tener el mismo jefe gruñón, podemos tener el mismo agente estresor. Pero la verdad es que ese agente estresor va a impactar de manera diferente en las diferentes personas porque no somos iguales, porque cada quien tiene herramientas diferentes. Por lo tanto, lo más importante es entender que muchas veces las situaciones de allá afuera no las vamos a poder manejar. ¿Por qué? Pues porque están fuera de nuestras manos. ¿Por qué? Porque son condiciones del entorno. ¿Por qué? Porque son circunstancias de la vida sobre las cuales yo no puedo hacer nada. Esa contingencia sanitaria no es algo que yo planeara, es algo sobre lo cual yo no tengo ningún control. ¿Estás de acuerdo? O sea, finalmente la declaratoria de confinamiento social, la exigencia de los gobiernos de mantenernos en casa es una condición general y es para todos. Pero obviamente no todos vamos a responder de la misma forma frente a esta misma circunstancia. Yo no puedo hacer nada con esta situación que está pasando, pero sí puedo hacer mucho con la manera como yo respondo a eso que está pasando. Así que tengo dos opciones, o tomarla de buena manera o tomarlo de mala manera. Y es una elección personal, y esa elección tiene que ver con mi capacidad personal para tomar esas alternativas dentro de mí, utilizar esas herramientas y poder ejercer esa libertad personal de decir hasta dónde me golpea esta situación. Bien, y entonces puedo ser creativo y puedo sacar mucha ventaja de todo eso que está sucediendo, o puedo sumirme en una depresión, o puedo sumirme en estar culpando, en estar señalando, puedo optar por esas dos cosas.
La pregunta es, ¿cuál nos conviene más? ¿Cuál preferirías tener? ¿Cuál es un estado más creativo, más luminoso? Pues creo que la respuesta es obvia. Es cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos y aprendemos a estar presentes dentro de nosotros y entender que las circunstancias externas poco o nada podemos hacer por ellas, pero sí puedo hacer mucho por lo que está pasando en mi mundo interior. Y eso creo que es el primer paso importante que tiene que ver con la llama de la conciencia, como dice Eckhart Tolle. Así que, ¿qué te parece que sacamos la primera carta de Eckhart Tolle? A ver qué nos dice la llama de la conciencia. Vamos a ver cuántas cartas tenemos la oportunidad de sacar el día de hoy. Espero que algunas, para que realmente tengamos la oportunidad de saber mucho acerca de esta filosofía. Déjame saludar a algunos amigos que se están conectando. Iván Iriarte, ¿cómo estás? Pablo Cano, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Qué tal? Saludos desde México, Manuel. Claro que sí, Víctor y Piña. Gracias, Carlita Ferrer, desde Nueva York. ¿Quién más tenemos por acá? A ver, déjame ver si tengo aquí algunas otras personas que están conectando. Es que luego me cuesta un poquito trabajo. Gracias, Fanny Reyes. Ya te había saludado a ti también. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a sacar la primera carta que se llama La llama de la conciencia. Así que elijan una carta. Muy bien, ya la eligieron. Yo elijo por ti. Y dice, la llama de la conciencia. La compasión es tomar conciencia del profundo vínculo que te une con todas las criaturas. La compasión es tomar conciencia del profundo vínculo que te une con todas las criaturas. Y creo que esta conciencia tiene mucho que ver con darnos cuenta de que no somos una isla, de que realmente todos estamos conectados con todo, de que finalmente todo aquello que piensa que me afecta a mí nada más, también tiene que ver con todas las personas con las cuales yo comparto este espacio físico. Y esta capacidad de darme cuenta que estoy conectado me permite ser compasivo, me permite entender, me permite ser empático, me permite darme cuenta de que cada decisión que yo tome, cada acción que yo emprenda, cada cosa que yo haga o deje de hacer, afecta e impacta al entorno global al cual yo me encuentro. Y esto creo que es radicalmente importante y tiene que ver con un concepto que a mí me gusta mucho, que es el pensamiento sistémico. Recuerdo mucho ese pasaje del Rey León cuando Mufasa y Simba dan ese paseo y Mufasa aprovecha cualquier oportunidad para dejarle un mensaje importante a Simba, lo está formando para la vida. Y entonces le decía Mufasa lo regañaba, ¿no? Porque le decía, tu imprudencia casi provoca que las hienas te coman. Y Simba, pues ya sabes, le dice, oye, pero pues tú de qué te quejas, nosotros también comemos animales, ¿no? Comemos antílopes. Pues sí, dice, comemos antílopes, porque los antílopes, pues entonces comen el pasto, y el pasto está pegado a la tierra, y de repente la tierra es en lo que nos convertimos cuando nos morimos, y de repente a quien nos comemos después, él nos come después, y así todos estamos conectados en lo que Mufasa llamaba el gran ciclo de la vida. Y fíjate qué belleza y darnos cuenta de que todas las personas con las cuales yo interactúo tienen una conexión en algún nivel conmigo, algún nivel que muchas veces no lo veo, pero que también es importante que yo entienda para poder saber cómo interactuamos en este contexto global y poder entender que mi éxito también provoca el éxito de otras personas y que yo debería de alegrarme del éxito de los demás porque contribuye a la energía total del planeta. Creo que cuando tenemos esa expansión de conciencia y nos damos cuenta de que todos estamos conectados con todo, entonces creo que las cosas empiezan a caminar de una manera mucho más efectiva. Es como de pronto veía yo esta crisis colectiva de esas compras compulsivas, no compras compulsivas, compras de miedo, ¿no? Y que de repente la gente iba y acaparaba la mayor cantidad de productos de las tiendas. Y bueno, yo me preguntaba, ¿y no pensarán que alguien más lo puede necesitar? ¿No pensarán que si alguien más no puede desinfectarse, puede ser alguien que puede infectar a alguien más? Y entonces cuando tú no tienes esa conciencia global, tienes a pensar solo en ti. Y cuando tú piensas que eres tú nada más, eres vulnerable. Creo que la supervivencia de la especie y la preservación de la misma tiene que ver con esa capacidad de conexión. Así que seamos compasivos.
Saludos desde Nicaragua, ¿cómo estás? Andreita, la maga de los libros, qué gusto saludarte. Como siempre, un gran placer. Jero Olivares, ¿cómo estás? Desde Toluca, México. Qué bárbaro, me da mucho gusto de verdad que muchos de mis amigos se estén conectando. Muchas gracias de verdad. A ver, si tenemos algunos amigos más que quieran recibir algún saludo, díganme para poder a saludarlos. A ver, quién más tenemos por acá. Muchas gracias. Rubén Granados, los comunicadores tenemos la oportunidad de profundizar la conciencia en este presente. Son los grandes problemas los que nos hacen crecer. Así es, amigo Rubén, muchas gracias. Gracias, Sector Cuántico, Richard Cueva, ¿qué tal? Maricel Sansotera, ¿cómo estás? Desde Australia, gracias Maricel, qué gusto saludarte. Marta Jiménez, ¿cómo estás? Gracias. Alex Ruiz, desde El Salvador. Ani Ramírez, desde Colombia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, amigos. Entonces, ¿qué les parece que ahora vamos a ahondar en otra parte importante del poder de la hora? Y ahora vamos a hablar un poquito acerca del poder de la presencia. El poder de la presencia es cuando tenemos la capacidad de darnos cuenta de dónde estamos, de quiénes somos, de darnos cuenta de que finalmente nosotros somos ajenos a eso que llamamos tiempo y que la presencia es eterna. Y ese es el verdadero sentido del poder de la hora. ¿Dónde está el origen del dolor? ¿Dónde está el origen del sufrimiento? Cuando tú sales de tu presencia, cuando tú escapas y caes en el mundo de la ilusión, como le llamamos. Cuando tú empiezas a hacer que tu mente vague y empiece a angustiarse, a preocuparse, a sentir miedo y angustia por cosas que no pertenecen al presente, sino que se encuentran en el futuro. Y obviamente la visión de un futuro que podría ser aterradora o que pudiera ser incierta, pues obviamente produce esos niveles de ansiedad y temor. Pero la ansiedad y el temor no se encuentran en el tiempo presente, no se encuentran aquí y ahora. Solamente cuando nuestra mente viaja al futuro es cuando la ansiedad llega. Y peor aún, cuando nosotros empezamos a utilizar nuestra memoria para recordar acontecimientos dolorosos y esas situaciones de culpa, esas situaciones de resentimiento, esas situaciones de rencor que venimos acarreando y que finalmente son fantasmas del pasado, porque esos fantasmas ya no existen realmente. Si tú te das cuenta, no están. ¿Dónde están? Pertenecen a la memoria. Imagínate por un momento, y ayer lo decía yo en una clase de programación neurolingüística, imagínate por un momento que nuestra memoria fuera borrada, que en este momento no tuviéramos conciencia de las cosas que nos hayan pasado. Pues obviamente si no tenemos conciencia de las cosas que hayan pasado, es decir, que hayamos perdido la memoria, no habría nada que nos atormentara, no habría nada de lo cual nos sintiéramos culpables, no habría nada de lo cual nosotros sintiéramos rencor o sintiéramos desprecio, no habría nada. ¿Por qué? Porque no lo recordamos. Fíjate qué interesante. Jean Piaget hablaba mucho, el gran pedagogo, una persona que trabajó con niños durante mucho tiempo. Él decía, por ejemplo, que los niños eran así, los niños pequeños son así. Tú les enseñabas un juguetito a los niños, ¿no? Les enseñabas, por ejemplo, esto, ¿no? Y el niño le encantaba y gritaba, pero cuando tú lo escondías, para el niño ya dejaba de existir, o sea, ya no existía. Y se concentraba en otra cosa, pero cuando lo volvía a ver, se emocionaba otra vez, porque para él era nuevo, una cosa nueva. Y entonces lo volvía a esconder y para el niño ya no existía, ¿no? Cuando tú dejas de verlo, deja de existir. Y mientras el niño va construyendo esas estructuras de memoria, pues el niño llega a perder esa conciencia de las cosas que ya no están aquí. Si eso es así, entonces podemos entender que mucho del sufrimiento humano no pertenece al momento presente, sino que pertenece a los fantasmas del pasado. Pensando de esa forma, significa entonces que el sufrimiento no es por algo real, no, sino es solamente por algo que nos hemos creado en el teatro de la mente, como diría William Shakespeare. Entonces, cuando tú cortas con la memoria, cortas con la visualización de un futuro aterrador, en ese momento lo único que te queda, amigo, amiga, es este bello momento presente. Y en este bello momento presente no hay dolor. Nada que esté en tu pasado puede venir a atacarte ahora, estás a salvo. Nada que esté en el futuro puede venir a atacarte, estás a salvo. Y eso es maravilloso, y eso es estar en ese estado de presencia absoluta.
Bien, entonces vamos a ver una carta del poder de la presencia. A ver, nuevamente elige una carta. Ok, ¿ya la tienes? Ahí está. Aquí está, ya la saqué. Vamos a ver qué dice esta carta del poder de la presencia. Dice: trata de conceder mucha más atención a lo que haces que al resultado que esperas obtener. Presta toda tu atención a lo que está en el momento presente. Esto implica aceptar plenamente lo que es, porque no puedes conceder toda tu atención a algo y al mismo tiempo resistirte a ello. A ver, reflexionemos un poco en esta carta. Vamos a leerla otra vez. Trata de conceder mucha más atención a lo que haces que al resultado que esperas obtener. Tiene mucho que ver con lo que Nathaniel Branden, el gran psicólogo canadiense, nos decía cuando hablaba con respecto a los niveles de la conciencia, del cual creo que ya había hablado en algún live con ustedes. Y Nathaniel Branden nos hablaba de esos 3 niveles de la conciencia. El primer nivel de la conciencia es el nivel de la conciencia personal, de la conciencia de quién soy, de mis fortalezas y debilidades, de lo que puedo y lo que no puedo hacer. Cuando una persona tiene esa capacidad de conocerse a sí mismo, es una persona mucho más efectiva. El otro nivel de conciencia, dice Nathaniel Branden, que es a lo que se refiere esta carta, es la conciencia del objeto o de la tarea. Es la conciencia de lo que estoy haciendo. Muchas veces nuestra mente no se encuentra en lo que hago aquí y ahora, sino que vaga sin rumbo, sin tiempo y lugar, a otros lugares, a otros sitios, a otros momentos. Y entonces mientras yo estoy trabajando, mientras yo estoy haciendo algo, mientras estoy en una entrevista, mientras estoy dando una conferencia, me estoy vendiendo un producto, mientras estoy con mi pareja, mientras estoy haciendo cualquier cosa, mi cuerpo físico está ahí, pero mi atención no lo está. Y cuando tú no tienes tu atención y tu cuerpo físico en el mismo lugar, no creo que pueda ser muy efectivo. Creo que tu efectividad tiene que ver con esa integración absoluta entre tu mente y tu cuerpo físico, que ambos logren converger en el mismo momento, y es ahí donde ¡fau!, surge la explosión, donde surge la efectividad, donde estás pleno de recursos, donde estás concentrado haciendo las cosas en tu máximo nivel de efectividad. Imagínate a Cristiano Ronaldo o a Lionel Messi un día que vayan a jugar un partido de fútbol y estén distraídos pensando en la novia o estén distraídos pensando no, o sea, creo que no darían un gran partido. Creo que no anotarían muchos goles, creo que no brillarían tanto. Pero ¿qué pasa cuando tú ves a una persona plenamente concentrada? No sé, cuando yo veo, por ejemplo, un André Rieu plenamente conectado con su violín, liderando la orquesta sinfónica, y puedo darme cuenta con su expresión de que en ese momento no existe nada que no sea él y su violín. Es maravilloso, y es ahí donde vemos la genialidad en acción. Entonces, cuando tú estás plenamente implicado en el momento presente, todos tus recursos empiezan a acudir contigo. Y es ahí cuando nos damos cuenta, y ahora yo entiendo tanto, y las personas que me conocen sabrán que me gusta la antropología, y recuerdo mucho a mis antepasados toltecas cuando ellos hablaban de la impecabilidad del momento, que es algo que siempre digo. Así que si ya lo has escuchado, ya dices, yo te voy a hablar de eso. Bueno, no importa, lo voy a volver a decir. Los toltecas decían: nosotros somos impecables, y la impecabilidad tiene que ver con reconocer el dónde estoy, qué es lo que puedo hacer, y poner toda mi atención en lo que hago. Así que no existe otra cosa, decían los toltecas, que el aquí y ahora con lo que estoy haciendo. Si estamos en combate, toda la atención está con el enemigo. Si estamos en mi hogar, toda la atención está con mi familia. Si estamos en mi oficio, toda mi atención está en la tarea. Si estamos en mi templo, toda la atención está con mi Dios. Eso es ser impecable. Y la impecabilidad tiene que ver con tu capacidad de atención, tiene que ver con tu nivel de presencia, que tú estés aquí. Cuando tú estás completamente implicado, tal pareciera que las cosas fluyeran de una manera natural y sin esfuerzo. Y vamos a la siguiente parte de la carta. Dice: cuando tú tratas de conceder mucha más atención a lo que haces que al resultado que tú esperas obtener, fíjate, dice, esto implica aceptar plenamente lo que es, porque no puedes conceder toda tu atención a algo y al mismo tiempo resistirte a ello. Vamos a tratar de traducir esto, que no es tan sencillo, pero cuando tú
aceptas plenamente las cosas como son y dejas de pensar en cómo deberían de ser, entonces es cuando tú estás más cerca de la felicidad. A veces nosotros quisiéramos que las cosas fueran de una manera, a veces o queremos que las ventas fueran mucho más grandes de lo que son, a veces quisiéramos que más clientes nos dijeran que sí, que los que nos están diciendo que no, a veces quisiéramos que las cosas fueran diferentes, sí, yo estoy de acuerdo, y a mí me pasa muy frecuentemente, pero ¿qué ocurre? Cuando tú empiezas a aceptar las cosas como son, porque al final del día no las puedes cambiar, entonces empiezas a dejar de resistirte a las cosas, empiezas a adaptarte a los cambios, empiezas a generar nuevas actitudes y nuevos comportamientos, empiezas a dejar de renegar, empiezas a dejar de condicionar, empiezas a dejar de pensar que escapa de tus manos el que las cosas mejoren. Generalmente cuando una persona empieza a renegar por las situaciones que le están pasando, se vuelve alguien que culpa a los demás, que culpa a las circunstancias, que culpa a los clientes, que culpa a las condiciones, que culpa al entorno. Pero cuando yo dejo de quejarme y acepto las cosas como son, y acepto que la venta no se logró porque hubo algo que no hice, acepto que no bajé la cantidad de kilos que tenía que bajar, pues porque no dejé de hacer lo que tenía que dejar de hacer, empiezo a darme cuenta y empiezo a aceptarlo como un resultado natural. Y entonces dejo de culpar y dejo de juzgar y solamente me concentro en hacer las cosas que tengo que hacer. Ese nivel de aceptación elimina las culpas, me permite dejar de resistirme y eso me permite ser una persona con mucha mayor paz y mucha mayor serenidad, y eso es lo que me hace también una persona mucho más efectiva. Así que sí, el poder de la presencia tiene que ver con eso, con nunca permitir que factores externos empiecen a afectar la persona que yo soy. Hay muchas cosas que me gustaría que cambiaran allá afuera, definitivamente que sí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero la mayoría de ellas no puedo hacer nada, pero sí puedo hacer mucho por la manera como yo percibo las cosas aquí adentro. Y curiosamente, cuando yo empiezo a cambiar las cosas que tengo aquí adentro, no sé por qué, pero las cosas de allá afuera como que también empiezan a ser diferentes. Así que empecemos a ver con los ojos del alma, empecemos a ver con los ojos internos, empecemos a darnos cuenta de que dentro de nosotros está la capacidad de cambiar las condiciones que tenemos allá afuera. Y eso es estar presente aquí y ahora contigo, dentro de ti. ¿Qué tal? ¡Wow! Maravilloso, ¿no? Lili Broche desde Estados Unidos, qué gusto saludarte también. Eduardo Rafael Ramos, ¿cómo estás? Jero Olivares, ya te había saludado, pero me da mucho gusto también saludarte. Muy bien, muchas gracias. Ok, parece que tuvimos una pequeña falla técnica, pero aquí estamos otra vez. Muy bien, muchas gracias. Desde Arizona, Cecilia Saúd, Juan Domínguez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Licenciada Lorena Rivera, ¿qué tal? ¿Qué tal? Elmer Benavente, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Javier Rodríguez, Leti Roel, Alex Ruiz. Ajá, muy bien, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, María Huacha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Shelly Rodríguez. ¿Qué tal? Bueno, me da mucho gusto y ver a muchos de mis amigos que están conectando, gente que pues nos ha seguido en redes sociales durante mucho tiempo. Les comento que esta semana vamos a tener otros lives que tienen que ver también con la marca de ICMA, que tienen que ver también con la marca de Jevac. Vamos a también tener a Carmen, vamos a tener también a Valeria, vamos a tener también a Fer y a otras personas que van a aportar cosas bien interesantes durante esta semana. Así que si ustedes no lo permiten, pues podemos acompañarnos de todos los días de 8 a 9 de la noche. Si podemos ver que esta etapa en la cual nosotros estamos encerraditos en casa para poder favorecer las condiciones sanitarias de nuestros países, bueno, pues hagamos que también la tecnología nos ayude a conectarnos y a compartir. Yo creo que es algo maravilloso que podemos hacer de una forma segura y de una forma que nos permita también seguir adelante con todas aquellas cosas que tanto nos gustan. ¿Les parece bien? ¿Qué tal? Y muchas gracias por estar compartiendo este live. Gracias, gracias. Muy bien, vamos a ver ahora otro aspecto importante que tiene que ver con una vez que nosotros tomamos conciencia del momento presente, te vas a dar cuenta que las situaciones dolorosas empiezan a ser menores. Porque eso no va a evitar que haya personas que te ofendan, eso no va a evitar que haya personas que te engañen, eso no va a evitar que haya circunstancias que te alteren. Pero cuando tú empiezas a tomar conciencia de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional,
Es decir, yo puedo cortar con el sufrimiento y cuando yo corto con el sufrimiento empiezo a bloquear todo aquello que no pertenece a este momento presente. Y es ese momento mágico donde me doy cuenta de que la vida es así. Tiene ambas partes. La vida es luz y oscuridad, cosas positivas y cosas negativas, salud y enfermedad, bonanza y pobreza. Es así. O sea, quien no haya tenido una situación restringida, una situación apretada, una situación, vamos, que tire la primera piedra. Creo que todos hemos pasado hambre, todos hemos pasado situaciones difíciles, hemos perdido a un familiar, a todos nos han engañado, todos hemos perdido negocios, todos hemos perdido dinero, a todos nos han jalado alguna vez en la vida en alguna materia. O sea, todos hemos sufrido en un tropiezo, ¿verdad? Todos, o sea, eso va a ser inevitable. Es más, te tengo una mala noticia. Si tú te has caído, te vas a volver a caer. Y tengo otra noticia peor. Te va a doler. Sí, y no lo vas a poder evitar, porque de eso se trata la vida, de eso es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿vamos a renegar de la vida? No, ¿qué te parece que agarras la parte negativa, la parte positiva y la fundes? Y cuando tú fundes esas dos partes, eso se llama aceptación. Y la aceptación finalmente es luz, la aceptación es amor incondicional, la aceptación es pensar que si bien la vida te va a poner a prueba muchas veces, al final del día, amigo, amiga, vale la pena vivir. Y eso es maravilloso. Qué bonito me salió. Muy bien, así que el camino del dolor creo que es un camino muy transitado, un camino que tiene muchos peregrinos, pero aquí lo importante es cómo podemos salir de ese dolor. Vamos a elegir una de esas cartas, ¿qué te parece? Aquí las tengo. Aquí, muy bien, ahí está. Elige una. ¿Ya la tienes? Vamos, yo la elijo por ti. Aquí está, ya la tengo. Muy bien, vamos a ver qué dice la carta de cartón. Conste que está haciendo totalmente en vivo. No sé qué carta me toque, así que pues me voy a obligar a pensar qué es lo que dice la carta. Tú también pensando lo mismo. A lo mejor tienes alguna idea diferente a la mía y bienvenida. ¿Bien? Entonces el camino para salir del dolor, veamos qué dice. Dice, mientras no seas capaz de acceder al poder de la hora, cada dolor emocional que experimentas deja tras de sí un residuo de sufrimiento que vive dentro de ti. Se mezcla con el dolor del pasado, que ya estaba allí, y se aloja en tu cuerpo y en tu mente. Cada dolor emocional que experimentas deja tras de sí un residuo de sufrimiento que vive dentro de ti. Se mezcla con el dolor del pasado, que ya estaba allí, y se aloja en tu cuerpo y en tu mente. Así es, el dolor no solamente lo sentimos en el cuerpo, lo sentimos en la mente, lo sentimos en todo nuestro ser. Nos duelen las situaciones pasadas, nos duele haber perdido a un familiar, nos duele muchísimo el haber fracasado, el haber perdido, nos duele mucho ese divorcio, nos duele mucho haber perdido ese empleo maravilloso, nos duele mucho haber cerrado ese negocio, nos duele mucho haber perdido esa mascota, nos duele. Pero mientras no seas capaz de vivir aquí y en el ahora, serás prisionero de ese sufrimiento. Lo peor de todo es que ese sufrimiento son barrotes fantasmas, barrotes que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto. Nadie ha llegado a meternos dentro de esa jaula, sino que nosotros hemos decidido construir una jaula a base de recuerdos que no queremos soltar, a base de recuerdos a los cuales nos aferramos como si fueran parte de nuestra propia identidad. Y esos recuerdos, mientras más estén presentes en nuestra mente, mientras más permitamos que dejen esa huella emocional, esos recuerdos lamentablemente pues serán barrotes que serán engrosando, serán ensanchando, serán fortaleciendo, irán siendo cada vez más y más fuertes y no nos permitirán salir en el momento que nosotros queramos hacerlo. Viviremos prisioneros dentro de nosotros mismos, viviremos prisioneros dentro de la misma jaula que nos hemos construido. ¿En qué momento soltamos? ¿En qué momento salimos? ¿En qué momento rompemos con todo eso? Cuando tú estás aquí y ahora, presente. Cuando haces una respiración profunda y tomas conciencia de cada célula de tu cuerpo.
cuando a través de la respiración empiezas a percatarte de tu cuerpo físico, de cada órgano, de cada sistema, de cómo cada vez que inhalas y exhalas, tus pulmones se llenan de vida. Cuando empiezas a tomar conciencia del flujo constante de tu sangre alrededor de todo tu cuerpo, del bombeo de tu corazón, que a cada latido emite una gran cantidad de oxígeno a todo tu cuerpo y mantiene vivo este hermoso sistema. Cuando tú empieces a tomar conciencia de lo que pasa por tu mente, no que te enganches a lo que pase por tu mente, pero sí que tengas conciencia de lo que está sucediendo como un espectador, como alguien que solamente observa sin juzgar. Cuando te empiezas a percatarte y darte cuenta que la imagen que te regresa al espejo es tan solo una imagen y esa imagen no te define en absoluto. Cuando las opiniones de otras personas no te están describiendo a ti, sino que solamente expresan su opinión, la cual es subjetiva y limitada. Cuando tú eres consciente de todo eso y permaneces aquí ahora, dejas de tener esas expectativas sobre ese futuro incierto. Abandonas todo ese dolor que vienes acarreando de un pasado que tal pareciera que te mantuviera encadenado a un tiempo y lugar. Pero date cuenta que eres libre, date cuenta que en cualquier momento puedes sacudirte todo eso. Y cuando tú empiezas a cortar, a soltar, lo más importante de todo es darte cuenta que esa jaula solamente era una ilusión, solamente era una fantasía. Es como si hubieras despertado de un sueño terrible y al final te dieras cuenta de que estabas a salvo todo este tiempo y es tranquilizador. Es maravilloso darte cuenta que hoy día, con cada inhalación y cada exhalación, puedes sentirte renovado, vivo, nuevo, dándole un hola a esta nueva vida. Así que, ¿cuál es el camino para salir del dolor? Concéntrate aquí y ahora. Fundamental. Muy bien. Bueno, yo sé que quizá haya muchas personas aquí que tal vez me digan cosas como, oye Manuel, es más fácil decirlo que practicarlo. Y bueno, no te culpo porque tienes razón, es más fácil decirlo que practicarlo. Y realmente ponerse aquí, hacer una transmisión en vivo y hablar de sus conceptos, pues es mucho más fácil que estar en el día a día lidiando con mis hijos, lidiando con el trabajo, lidiando con los clientes, lidiando con la economía global, lidiando con todas aquellas cosas. Sí, pero déjame decirte una cosa, si bien no es fácil, es perfectamente posible y no existe una sola razón por la cual uno de nosotros no lo pueda lograr. Claro que lo podemos lograr, claro que lo podemos hacer, pero es una práctica constante. Así como se disciplina el cuerpo, yo veo a mis amigos que son muy gym, ¿verdad? Muy fitness y que todos los días van al gimnasio y hoy qué es, hoy es martes, hoy toca pierna y no sé qué tanto. Mis respetos, ¿no? Porque realmente tienen mucha disciplina en el cuerpo físico. Pues igualito, así como se disciplina el cuerpo físico, se disciplina la mente. Y entonces cuando yo disciplino mi mente, empiezo a poner mucha atención a lo que está ocurriendo aquí adentro y empiezo a elegir con sumo cuidado los pensamientos, empiezo a dejar ir aquellas cosas con mucha conciencia que no pertenecen a algo presente y entonces empiezo a tomar control de mi reino interior. Y ahí, amigo mío, ahí reside la felicidad. ¿Ok? Muy bien. Pero vamos a la siguiente parte. ¿Cómo estamos de tiempo? Todavía nos quedan unos minutitos. Bien, Alex Ruiz, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, tenemos más amigos que están conectando. Ok, tenemos a Pablo Cano, ¿cómo estás? Ani Ramírez, hola Alex, si sientes que en este momento te estás respondiendo, Manuel, con la carta, trata de hacer conciencia en lo que estás haciendo. Muy bien, saludos desde Texas, así es, saludos, Casa Delfín. Casa Delfín está en Japón, ¿verdad? Saludos. Miguel Ángel Romero Toledo, saludos Manuel Alonso, mi coach, gracias, de parte de tu alumno de Lima, Perú. Muchas gracias, Lili Broche, Alex Ruiz, ¿qué tal? Andrea, me salió una batalla muy fuerte entre mi subconsciente y mi consciente. Bueno, sí, lo que Timothy Galwell llamaba el juego interior. El juego interior, mi querido Alex, es precisamente esa batalla interna que nosotros tenemos entre la parte del falso yo y del yo real, como lo llama Timothy Galwell.
aquel yo que sabe quién eres y aquel yo que te da falsa información acerca de quién tú eres. Y esa batalla permanece todo el tiempo, esa batalla donde el yo falso te dice cosas como, por ejemplo, no creo que seas capaz, no creo que lo puedas lograr, es muy difícil, se oye muy bonito para ser verdad. Pero el yo real conoce tu verdadero poder, tu yo real conoce tu verdadera esencia, tu yo real está conectado con tu verdadero espíritu. La lucha permanece constante, la lucha permanece activa en todo momento, así que todo el tiempo el yo 1 y el yo 2, como lo llama Gladwell, es ese juego interior en el cual la pregunta es ¿quién ganará? Y la pregunta no es tan fácil de responder, pero cuando tú entiendes que cuando tú prestas más atención a tu yo falso, pues las probabilidades de fracasar son más grandes. Así que cuando tú callas esa voz, del yo falso, solamente empiezas a escuchar la voz del espíritu. Y la voz del espíritu es aquella que te dice, mereces, eres capaz, a lo mejor no sabes cómo, pero claro que puedes, es cosa de que trates de esta forma, es cosa de que intentes de esta manera, es cosa de que tú te capacites en esto otro, y entonces te dice las condiciones para que tú puedas lograr todo aquello que tú te propongas. Creo que la batalla más importante, amigo, así como tú lo dijiste, con tu inconsciente y tu subconsciente, con tu yo 1 y tu yo 2, es en el interior de cada ser humano. Ahí está la mayor de las batallas, definitivamente. Gracias. Perdón si de repente no veo algunas preguntas de ustedes, pero es que como no tengo ahorita quien me ayude, entonces me cuesta trabajo verlo. Saludos a mi hija Julieta de 10 años que te está viendo. Saludos, Julieta. Saludos. Tengo muchos amiguitos que también me saludan de repente y cuando van a verme a las instalaciones me toman foto con ellos, así que muchas gracias. Toda la familia Cueva, gracias. Qué bueno que estemos todos reunidos. Muy bien. Ajá, excelente. Muy bien, tengo un familiar que tiene epilepsia. ¿Qué solución o qué medidas debo tomar? Bueno, cuando se trata ya, amigos, cuando se trata ya de algún aspecto que tenga que ver con algún tipo de lesión cerebral, bueno, ahí sí ni hablar. Tenemos que visitar a un neurólogo, a un especialista para que nos ayude médicamente para poder solucionar esa parte. Entonces, sí, cuando se trata de ese tipo de lesiones, bueno, sí tenemos que acudir con un especialista. Muy bien. Muchas gracias, María Victoria Díaz, ¿cómo estás? Qué gusto, Betty Zuniaga, Luisa Torres, Ana Ávila. Muy bien, vamos a sacar la siguiente carta que pertenece a la sabiduría de la rendición. ¿Y qué es la rendición? La rendición es ese mágico momento en el cual tú aceptas las cosas como son. Dejas de luchar, dejas de resistirte, simplemente permites que las cosas sucedan. Oye, ¿es resignación? No. La resignación es quedarte con los brazos cruzados y pensar que no se puede hacer nada por esa situación. Sí, venga, que me pase el coche por encima, ya no importa. No. La rendición es abandonar cualquier resistencia que tú tengas frente a las circunstancias que están pasando. Si yo en este momento tengo un problema con un cliente y este cliente está furioso y está atormentándome y todo eso, simplemente me rindo al momento presente. Y rendirme significa que no permito que esa energía negativa invada mi ser. Es como si yo me blindara, es como si resbalara, es como si pasara y no existiera. Como esa película, me acuerdo mucho de Brad Pitt, de Guerra Mundial Z, ¿sí la vieron? Sí, esa de zombies. Bueno, no es que me gusten todas las películas de zombies, pero esa sí me gusta mucho. No sé por qué me atrae, bueno, sí sé, porque es muy emocionante, ¿no? Y yo recuerdo mucho esa parte donde Brad Pitt, al final de la película, cuando se enfrenta contra ese grupo de zombies, se inocula una sustancia para enfermarse. A enfermarse a propósito. Y entonces los zombies pues no podían detectar a una persona enferma. Y me llama mucho la atención cómo Brad Pitt pasaba y los zombies pasaban hacia su lado como si no existiera. Pues algo así sucede. Y yo tengo clara esa imagen de Brad Pitt pasando entre todos los zombies y los zombies ni siquiera se percatan de que está ahí. Y eso sucede cuando tú estás conectado contigo, eso sucede cuando tú estás realmente conectado con el aquí y el ahora. Las cosas negativas no es que dejen de existir, sino que simplemente pasan sin afectarte, pasan sin hacerte daño. Es como si estuvieras blindado, como si no se dieran cuenta que ahí estuvieras, y entonces pues sí, ahí están,
pero no me afectan, pasan de lado, están ahí, sí, no lo voy a negar, no voy a tapar el sol con un dedo, pero no es algo que me quite el sueño, no es algo que me quite el hambre, no es algo que me afecte psicológicamente, ni que afecte mi rendimiento. Así que simple y sencillamente me puedo rendir a la situación tal cual está. Y listo. Y cuando yo me rindo, entonces dejo de luchar. Y al dejar de luchar, dejo de resistir. Y al dejar de resistir, empiezo a crear. Y eso es el ciclo creativo cuando tú te rindes a lo que es. Pero vamos a elegir una carta, a ver qué dice. ¿Ven? Vamos a ver. Dice Alex Ruiz: quiero ser capaz de aprender a ir por el camino de un cambio cuántico, no por el de la tortuga. Ok, sí, todos quisiéramos un salto cuántico, ¿verdad? Alguna vez una persona me preguntó: Manuel, ¿y cuánto tiempo tarda un salto cuántico? Bueno, de acuerdo a los estudios de Erwin Schrödinger, un salto cuántico pues es un cambio súbito, es un cambio de energía. Cuando un electrón pasa de un estado a otro, de un nivel a otro, en un instante, ¡pum!, automático. Ni siquiera lo podemos medir, es un salto cuántico. Una persona cuando tiene un salto cuántico es cuando realmente puede elevar su nivel de energía a un punto en el cual es imposible que regrese al nivel inferior. No se puede. Entonces el salto cuántico tardará tanto como sean tus propias resistencias. Mientras menos resistencias tengas, más rápido será tu cambio. Vamos a ver otra carta. ¿Ven? Vamos a elegirla. Aquí está. A ver qué dice. Wow, mira, parece que me la dictaron. Dice: ¿cómo soltar la resistencia? Dice: empieza por reconocer que hay resistencia. El ego cree que la fuerza reside en resistirse, cuando en realidad la resistencia te separa del ser, el único estado de verdadero poder. Empieza por reconocer que hay resistencia. El ego cree que la fuerza reside en resistirse, cuando en realidad la resistencia te separa del ser, el único estado de verdadero poder. Y primero tenemos que reconocer que si las cosas no son como quisiéramos, es por todo lo que nos resistimos. Es como si tú quisieras mover un mueble, ¿sí? ¿De acuerdo? Tú quieres mover el mueble y bueno, de acuerdo a la física clásica, la fuerza que tú apliques al mueble, pues entonces será directamente proporcional al desplazamiento y la velocidad del mueble. Pero eso, vamos, es sin considerar el factor de fricción del piso o de la superficie donde esté el mueble. Entonces, si por ejemplo se encuentra en una superficie lisa, pulida, metálica, pues entonces lo empujo con una sola mano, ¿no? La fuerza que yo aplique tendrá que ser menor, se irá casi solito, el desplazamiento será mayor. Pero ¿qué tal si la superficie es una alfombra? ¿No? Entonces yo tengo ahí y estoy ahí luchando y por más que yo quiera empujar ese mueble, ese objeto, pues entonces me va a costar mucho trabajo porque el coeficiente de fricción de la superficie donde está el mueble pues es muy alto. Yo tendría en todo caso que poner un lubricante ahí, tendría que hacer algo para eliminar la fricción que exista entre la superficie y el mueble, ¿verdad? Para que entonces la fuerza que yo tenga que hacer sea menor. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces lo que ocurre es que a la velocidad a la que nos queremos mover, a la velocidad a la que queremos los cambios, pues será directamente proporcional, sí, al esfuerzo que hagamos, pero también será indirectamente proporcional a la resistencia que pongamos. Mientras más resistencia pongamos, pues menos rápido caminaremos. Mientras menos resistencia pongamos, más rápido avanzaremos. Entonces, ¿cuáles son esas resistencias? ¿Quieres que te las diga? ¿Estás preparado? ¿Sí, amigo, amiga? Conste, tú me lo pediste. Falta de creencia, falta de confianza, falta de fe en sí mismo, falta de disciplina, falta de constancia. Y todos esos factores, amigo mío, tienen que ver con condiciones personales. ¿Qué quieres que te diga? Bien, la mayoría de las personas no hacen lo que tienen que hacer para lograr las cosas. La mayoría de las personas tienen demasiadas resistencias internas. Y mientras más pienses que tienes que hacer un mayor esfuerzo, pues menos te percatarás que el problema es la resistencia. Primero tienes que reconocer, como dice la carta, que hay resistencia. Ok, acepto
que acepto que no le pongo ganas, acepto que soy un negativo, acepto que soy mi peor enemigo, acepto que no soy disciplinado, lo acepto. Bueno, yo lo que haría sería quitar la resistencia, ¿verdad? Y al quitar la resistencia quizá el esfuerzo sea menor. Y al quitar la resistencia quizá la distancia que avance sea mayor. Quizá la rapidez que alcance sea mayor. Bueno, no quizá, o sea, por ley física es así. La distancia, lo lejos que yo voy a llegar y lo rápido que lo haga dependerá de la fuerza que yo aplique, que será directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al coeficiente de fricción que interfiere con el desplazamiento. Buenísimo, ¿a poco no? Bien, así que bueno, pues creo que ya con esa formulita matemática o física ya nos damos cuenta de que finalmente muchas veces el mayor problema no es que tantas ganas pongamos, sino todas las resistencias que ponemos. Así que empieza a darte cuenta, la resistencia a veces como que hasta nos sabe rico, ¿no? Pensamos que alcanzar las cosas las tenemos que sufrir, las tenemos que batallar, y decimos cosas como te sentirás orgulloso cuando alcances tus metas después de tanto esfuerzo. Yo creo que las metas no tendríamos por qué esforzarnos tanto. Yo creo que la fórmula no es así. Yo creo que cuando nos damos cuenta que caray, mover un mueble es mucho más fácil si lo ponemos en una superficie lícita y pulida, aquí si lo ponemos sobre el césped o una alfombra. Entonces, créeme, no es nada inteligente alabar a una persona que mueve un mueble sobre una alfombra, ¿no? Yo alabaría mejor a aquella persona que cambia la superficie o elimina el coeficiente de fricción. Ese sí es sentido inteligente, ¿no crees? Entonces, creo que es eso. ¿Cuáles son tus resistencias? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Cuál es tu nivel de creencia en ti mismo, de confianza? ¿Cuál es el nivel de fe que tú tienes en las cosas que tú haces? Y entonces te vas a dar cuenta que tal vez seas tú el que más interponga entre el éxito que tú quieres y el lugar donde estás. Sacamos la última carta. Se llama La liberación a través del cambio. La liberación a través del cambio. Y creo que el solo título de este segmento nos dice mucho. La liberación a través del cambio. ¿Qué significa? Que si no hay cambio no hay liberación. Es natural, es lógico. Si no empiezo a cambiar la manera como yo pienso y cómo concibo la realidad, cómo concibo el mundo, seguiré dentro de la misma prisión. ¿Estás de acuerdo? Cuando yo empiezo a cambiar los esquemas que yo tengo aquí adentro, los barrotes empiezan a esfumarse, se empiezan a eliminar. Entonces, creo que sí, los seres humanos nos liberamos cuando somos capaces de cambiar, cuando somos capaces de establecer otros niveles de conciencia, otras formas de actuar. Mientras yo no cambie, mientras siga aferrado a la persona que soy, seguiré experimentando la misma vida, los mismos resultados. Suena lógico, ¿no crees? Suena lógico, porque si yo sigo pensando como pienso, seguiré creyendo lo que hasta ahora he creído. Si sigo creyendo como hasta ahora lo he hecho, seguiré haciendo lo que hasta ahora estoy haciendo. Y si sigo haciendo lo que sigo haciendo, pues entonces tendré los mismos resultados. Obvio. Quiero tener resultados diferentes, tendría que hacer cosas diferentes. Para hacer cosas diferentes, tendría que tener hábitos diferentes. Para tener hábitos diferentes, tendría que cambiar mi sistema de creencias. Para cambiar mi sistema de creencias, tendría que pensar en otras cosas. Sacamos una última carta. Vamos a ver qué nos dice. Espero que sea una buena carta de cierre. Cualquier situación externa a la que te resistías tenderá también a cambiar o a disolverse rápidamente tras tu acto de rendición. La rendición es un poderoso transformador de situaciones y de personas. Si las circunstancias no cambian inmediatamente, tu aceptación de la hora te permitirá elevarte por encima de ellas y en cualquier caso serás libre. ¿Qué tal? Cualquier situación externa a la que te resistías tenderá también a cambiar o a disolverse rápidamente tras tu acto de rendición.
Cuando tú te rindes a lo que es, dejas de resistirte. Y al dejar de resistirte, la fuerza que tú aplicas es mucho más suave. Y las cosas empiezan a dar, las cosas empiezan a caminar y a funcionar. Porque cambió la resistencia. Fíjate qué belleza. Fíjate qué belleza. La rendición es un poderoso transformador de situaciones y de personas. Si las circunstancias no cambian inmediatamente, tu aceptación de la hora te permitirá elevarte por encima de ellas y en cualquier caso serás libre. Ríndete a lo que es, no resignarte. Cuando yo me resigno a las cosas, sigo tragando ese veneno emocional, sigo renegando de las circunstancias. Rendirme a lo que es significa no voy a poderte cambiar, pero sin embargo te acepto porque reconozco tu luz y reconozco tu oscuridad. Y cuando yo no condiciono a la persona que eres, entonces ¡fum!, se funde en aceptación. Y en ese momento, oye, pero sigues viviendo en eso. Sí, pero yo soy libre. Puedo estar ahí, pero no estoy dentro de esa jaula. No hay nada que a mí me detenga. No hay nada que atrape mi paz mental. Creo que es uno de los principios más bellos que encontró Viktor Frankl en ese famoso campo de concentración de Auschwitz, cuando él se dio cuenta de que la liberación primero tendría que surgir en su mente. Su liberación física, él decía, quizá los soldados alemanes tengan atrapado mi cuerpo físico en esta prisión, pero no pueden atrapar mi mente inmortal, no pueden atraparla. Mis pensamientos son libres y nadie puede encarcelarlos. Y esa es mi última libertad. Y cuando Viktor Frankl se rindió a ese hecho, es cuando encontró las alternativas, las posibilidades, no solamente para salir de ahí, sino para crear su maravillosa metodología llamada logoterapia, que le ha salvado la vida, literal, a millones de personas a partir de ese momento. Ríndete a lo que es, acéptalo con amor, y eso es hacerlo de manera incondicional. Cuando tú lo hagas, serás libre, habrás cambiado. En ese momento las resistencias bajarán. Tú irás mucho más rápido y más fácil en la vida. Las circunstancias, aunque estén ahí, no te van a afectar. Pasarán como los zombies entre Brad Pitt sin que se den cuenta de que ahí está. Y entonces tú estarás mucho más consciente de quién eres y de tu poder, que es donde está realmente tu verdadero poder, dentro de ti. Así que amigos, pues a mí me ha dado muchísimo gusto haber estado este día con todos ustedes, haber compartido un poquito de todas esas cosas que de repente me alocan un poco la cabeza, que de repente me llevan a pensar en cosas que luego digo de dónde vienen, pero que a mí me han ayudado y que espero que también te ayuden a ti, que espero que también te ayuden a encontrar caminos para poder aplicar a tu vida y lograr con ello tener pues todo eso que más queremos, que es paz, bienestar, y que nos ayude realmente a poder trascender efectivamente cualquier circunstancia de la vida que se nos presente. No significa que no nos vaya a doler, no significa que no nos vaya a afectar, simplemente significa que no nos va a afectar. Ha sido un verdadero placer. Yo los dejo porque vamos a cenar en familia y eso me da mucho gusto. Las recomendaciones de siempre, manténganse en casa, hay muchas cosas que podemos hacer, muchas cosas en familia que podemos hacer. Véanse una buena película, léanse un buen libro, reúnense, cuenten historias, jueguen esos juegos que hace mucho que no jugaban, vean esos álbumes de fotografías, hagan sus proyectos de vida. El día que podamos abrir la puerta y salir a la calle, lo veremos el mundo con nuevos ojos, estoy completamente seguro, y daremos gracias de que vivimos en un mundo realmente maravilloso. Oremos por aquellas personas que en este momento están enfermas, oremos por todas aquellas personas que en este momento están pasando por un trance grave, pidamos por todas aquellas personas que han perdido familiares en esos momentos difíciles y cuidemos a los nuestros. Al cuidar a los nuestros, también estaremos cuidando a nuestra raza humana. Los quiero un montón, cuídense muchísimo y nos vemos pronto. Éxito cuántico.